El aire estaba cargado de risas y tintineo de copas de vino, pero bajo la alegre superficie de la reunión familiar, algo oscuro e inquietante hervía a fuego lento. Caroline no pudo identificarlo al principio, la forma en que la risa parecía hueca, la forma en que las sonrisas de los invitados parecían forzadas. Pero entonces vio a Marta, la madre de su marido, parada en un rincón, mirándola con ese familiar y gélido desdén. Se suponía que sería una ocasión alegre, una celebración familiar, pero Caroline sintió el peso de la tormenta que se estaba gestando silenciosamente. Caroline siempre se había enorgullecido de su carrera. Como farmacéutica dedicada, había pasado años perfeccionando su oficio, esforzándose por ayudar a los necesitados, pero en casa se sentía como una extraña. Casada con Patrick durante 5 años, pensó que ya habría encontrado aceptación en su familia, pero Marta, a pesar de su dulzura exterior, nunca había aceptado realmente a Caroline en su redil. Desde el primer día que se conocieron, Marta dejó claro que Caroline no estaba a la altura, ya sea a través de comentarios pasivo-agresivos sobre su cocina o comentarios directos sobre su carrera. Caroline siempre se sintió como una extraña en la familia que esperaba que se convirtiera en la suya. Patrick, siempre el pacificador, ignoraba el comportamiento de su madre con palabras amables, pero Caroline nunca podía deshacerse de la sensación de que había algo más siniestro detrás de su frialdad. Se suponía que iba a ser una celebración, la boda del primo de Patrick, una ocasión alegre en la que la familia se reuniría para compartir la felicidad de dos personas comprometidas el uno con el otro. Pero para Caroline fue solo otro recordatorio de lo poco que pertenecía. Tan pronto como entraron, Caroline pudo sentirlo, la frialdad en el saludo de Marta, la sonrisa rígida que no llegó a sus ojos, era siempre lo mismo, un gesto ensayado que enmascaraba un resentimiento más profundo. A lo largo de la noche, Caroline hizo todo lo posible por encajar, pero era imposible ignorar las sutiles miradas que Marta le lanzaba. Cada conversación parecía un recordatorio de que ella era una outsider. La forma en que Marta hablaba con todos los demás con calidez y familiaridad, mientras Caroline se quedaba parada torpemente en el borde de la habitación, le revolvió el estómago. Pero esta noche algo era diferente. La tensión en el aire era palpable. No se trataba simplemente del desaire habitual de Marta, era como si toda la habitación estuviera conteniendo la respiración, esperando que sucediera algo. Caroline no podía identificarlo, pero la sensación de inquietud que la invadió era inconfundible. Patrick, siempre optimista, notó su malestar y le apretó suavemente la mano. «No te preocupes por mi mamá», susurró con voz tranquilizadora. «Ya sabes cómo es ella, es simplemente su manera». Pero Caroline no estaba tan segura. Algo en la noche parecía extraño, como una nube de tormenta que flotaba más allá del horizonte, lista para estallar. Los instintos profesionales de Caroline siempre fueron agudos. Años de trabajo en una farmacia le habían enseñado a notar los detalles más pequeños, las cosas que otros podrían pasar por alto, y esa noche, mientras observaba en silencio a su suegra, algo en el comportamiento de Marta no le sentaba bien. No fueron solo los comentarios mordaces o las miradas frías. No, fueron las pequeñas cosas, la forma en que Marta seguía desapareciendo en la cocina, las extrañas llamadas telefónicas que parecían terminar en el momento en que Caroline entraba en la habitación. Pero lo que realmente hizo sonar las alarmas fueron las bolsas de compras que Marta seguía trayendo consigo escondidas detrás de su abrigo como si no quisiera que nadie viera lo que había dentro. Los artículos que Marta había comprado no eran los típicos regalos de boda ni artículos para fiestas. Había cosas que Caroline reconocía de su trabajo, medicamentos que fácilmente podían usarse indebidamente o causar daño si se manejaban incorrectamente. Al principio Caroline lo descartó, pensando que estaba siendo paranoica, pero a medida que avanzaba la noche, la inquietud en su estómago creció. Un nudo se apretó en su estómago. Su formación profesional le decía que Marta estaba tramando algo,
algo que aún no podía demostrar, pero su instinto le decía que estuviera preparada. Caroline había aprendido a lo largo de los años a confiar en sus instintos. No estaba dispuesta a dejarse tomar por sorpresa por lo que fuera que su suegra hubiera planeado. Sutilmente comenzó a prepararse para lo que podría ser un giro de los acontecimientos impredecible y peligroso. El salón de recepción contrastaba sorprendentemente con la tensión que Caroline sentía correr por sus venas. Los imponentes candelabros de cristal brillaban arriba, proyectando un brillo etéreo sobre los pisos de mármol, y los invitados se mezclaban con risas y alegría. Pero a Caroline la risa le sonó apagada, como si viniera de un lugar lejano. Era como si la grandeza del escenario solo resaltara lo fuera de lugar que se sentía, como si estuviera atrapada en una escena de la que no podía escapar. Un repentino silencio se apoderó de la sala cuando los camareros comenzaron a pasar copas de champán y, por un momento fugaz, todo se sintió inquietantemente en calma. Caroline tomó un vaso y su mano temblaba levemente mientras miraba la bebida. Sus instintos, perfeccionados durante años de cuidadosa observación, le gritaban, algo no estaba bien. El champán brillaba demasiado, casi de forma antinatural, como si estuviera destinado a llamar la atención. Ella vaciló, sosteniendo el vaso a la luz, inspeccionando las débiles burbujas que bailaban en su interior. Pero no había ninguna señal obvia de manipulación, nada que gritara peligro. Aún así, su inquietud creció. Antes de que pudiera actuar según sus sospechas, Patrick, siempre el marido confiado, tomó el vaso de su mano con una sonrisa. Vamos, cariño, no lo pienses demasiado, dijo cálidamente. Sin pensarlo dos veces, tomó un largo sorbo de champán y sus ojos se encontraron con los de ella. Es solo champán, amor, relájate. El corazón de Caroline dio un vuelco mientras lo veía tragar. Sus peores temores estaban tomando forma, pero antes de que pudiera decir algo, vio que los ojos de Marta se agrandaban desde el otro lado de la habitación. Por primera vez, la conducta serena de su suegra flaqueó. Una fracción de segundo de pánico cruzó por el rostro de Marta y miró a su alrededor frenéticamente, apretándose la garganta con la mano. El cambio en el comportamiento de Marta fue tan repentino, tan extremo, que llamó la atención de varios invitados cercanos. Era como si acabara de darse cuenta de un error horrible, uno que ya no podía ocultar. La mente de Caroline se aceleró, analizando cada detalle mientras intentaba mantener la compostura. La copa de champán había sido manipulada, de eso estaba segura. Había hecho bien en confiar en sus instintos, pero ahora estaba sucediendo lo peor. Patrick había consumido sin saberlo cualquier sustancia peligrosa que se hubiera echado en la bebida. Su corazón latía con fuerza mientras volvía su atención a su marido, observando cualquier señal de angustia. Patrick, siempre firme y confiado, estaba empezando a palidecer. Su respiración parecía superficial y sus ojos, antes brillantes, comenzaban a perder el foco. Al principio parecía un poco confundido, tal vez pensando que era solo el efecto del alcohol, pero el color desapareció de su rostro más rápidamente de lo que Caroline esperaba y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no fue solo una reacción menor, fue algo mucho más serio. La reacción de Marta fue más reveladora de lo que jamás podrían haber sido sus palabras. Cuando Caroline se acercó a Patrick, notó que los ojos de Marta se dirigían nerviosamente hacia Rebecca, la prima que acababa de casarse. Los dos intercambiaron una breve mirada sin palabras y las sospechas de Caroline se profundizaron. El pánico silencioso en los movimientos de Marta era inconfundible. Estaba ocultando algo y ahora estaba claro que Rebecca estaba de alguna manera involucrada. El ambiente de la boda, antes festivo, ahora resultaba opresivo y sofocante. La gente seguía riendo y hablando, pero parecía un recuerdo lejano. La música, alguna vez animada, parecía apagada. La mente de Caroline estaba acelerada, tratando de reconstruir todo. Esta no fue solo una simple reunión familiar que salió mal. Algo mucho más peligroso se estaba desarrollando y la noche estaba lejos de terminar. La noche se estaba saliendo de control
La mente de Caroline estaba acelerada, pero se obligó a mantenerse concentrada. La condición de Patrick se estaba deteriorando rápidamente y, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la calma, la situación estaba desapareciendo. Necesitaba respuestas y rápidas. Con sensación de urgencia, Caroline sacó su teléfono y marcó el número de Michael, un amigo de confianza y camarero que trabajaba en el lugar. Michael había visto muchas cosas a lo largo de los años, y Caroline sabía que sería discreto. Si alguien sabía lo que pasaba detrás de escena, sería él. Michael, la voz de Caroline era firme pero urgente. Necesito que me digas si viste algo inusual esta noche. ¿Viste a alguien manipular las bebidas? Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que regresara la voz de Michael, baja y cautelosa. No quería creerlo, pero sí, vi a Rebecca en el bar. Ella estaba mezclando algo en tu vaso, Caroline. No pensé mucho en ello al principio, pero ahora su voz se apagó y Caroline sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Esto ya no era solo una sospecha, era la verdad. Gracias, respondió Caroline con voz firme. Necesito la muestra de champán de la copa. ¿Puedes entregármelo? Michael dudó, pero estuvo de acuerdo, asegurándole que encontraría una manera de entregárselo sin llamar la atención. Con el vial ahora en la mano, el rumbo de Caroline estaba claro. Ella no iba a dejar que esto quedara sin respuesta, se enfrentaría a la verdad de frente, por fea que fuera. Mientras el caos continuaba a su alrededor, el estado de Patrick empeoraba y la gente empezaba a notar el cambio en la atmósfera. Caroline mantuvo la compostura. Su formación profesional como farmacéutica la había preparado para momentos como este. Ella protegería a su marido. Llegaría al fondo de esta traición. Estaba decidida a no permitir que el miedo o la ira nublaran su juicio ahora. A la mañana siguiente, Caroline se encontró en un laboratorio silencioso y estéril. Le entregó con cuidado la muestra de champán y observó cómo la probaban. Su corazón se aceleró, pero mantuvo su rostro neutral. Cuando llegaron los resultados, la confirmación la golpeó como un golpe en el estómago. Allí, claramente identificados en la muestra, había rastros de atropina, una toxina extremadamente peligrosa. Las manos de Caroline temblaron mientras procesaba el resultado. La atropina podría provocar irregularidades cardíacas, dificultad respiratoria y, en dosis elevadas, la muerte. Esto no fue un accidente. Alguien había intentado envenenar intencionalmente a Patrick. El peso del descubrimiento se posó pesadamente sobre su pecho mientras se dirigía a casa. Preparándose para compartir la noticia con Patrick, lo encontró sentado en la cocina, todavía aturdido por los efectos del champán. La incredulidad estaba escrita en su rostro cuando Caroline le contó lo que había encontrado. Su voz se quebró por la confusión. ¿Estás diciendo que mi madre y mi hermana me hicieron esto? El rostro de Patrick decayó mientras procesaba la magnitud de lo que Caroline le estaba diciendo. No podía creerlo. No al principio. Siempre había tratado de ignorar la hostilidad de su familia hacia Caroline, pero ahora estaba claro que la animosidad era mucho más profunda de lo que jamás había imaginado. Su mente daba vueltas mientras intentaba comprender la traición, la oscuridad que acechaba dentro de las personas en las que más había confiado. Caroline respiró hondo antes de hablar. Su tono era tranquilo pero decidido. He estado notando señales por un tiempo, Patrick, la frialdad de Marta, el comportamiento extraño de Rebecca. No se trataba solo de mí. Estaban planeando algo. Tuve que actuar rápidamente para protegerte. Los ojos de Patrick lentamente comenzaron a suavizarse, la comprensión se apoderó de ellos. Ahora vio cuán profundamente habían estado dispuestas a llegar su madre y su hermana hasta donde habían llegado para lastimar a la mujer que amaba. La realidad de la situación lo golpeó como un puñetazo en el estómago y por primera vez comprendió el alcance total del peligro al que se había enfrentado Caroline. La habitación se sentía más pequeña, las paredes se cerraban sobre ellos, pero en ese momento Caroline sabía una cosa con certeza: tenía que protegerlo sin importar nada.
y ahora tenía la verdad. Caroline y Patrick estaban juntos en la puerta de la casa de Marta, la tensión entre ellos espesa en el aire. El corazón de Caroline latía con fuerza, pero mantuvo su rostro neutral. En su bolso estaba el frasco con la muestra de champán, la evidencia que expondría la oscura verdad de lo sucedido. Patrick, con la mandíbula apretada, parecía estar preparándose para una batalla para la que no estaba seguro de estar preparado. Marta abrió la puerta y su rostro se iluminó cuando vio a Patrick, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Caroline, la calidez de su expresión desapareció, reemplazada por una mirada fría y calculadora. Patrick, Caroline, los saludó Marta con una sonrisa forzada. ¿Qué te trae por aquí? Necesitamos hablar, dijo Patrick con firmeza, entrando con Caroline a su lado, sobre lo que pasó en la boda. Los ojos de Marta se posaron en Caroline. Un destello de inquietud pasó por sus rasgos antes de que ella lo enmascarara con una sonrisa tensa. ¿De qué estás hablando? Caroline no perdió el tiempo, sacó el vial de su bolso y lo colocó sobre la mesa de café. ¿Esto estaba en el champán que le diste a Patrick?, dijo con voz firme. Lo hicimos analizar, estaba mezclado con atropina. Intentaste envenenarlo. El rostro de Marta palideció, pero se recuperó rápidamente y adoptó un tono defensivo. Eso es absurdo, solo estás... No, Marta, interrumpió Caroline, su voz inquebrantable. Es verdad, y quiero saber de ti qué diablos está pasando. Los ojos de Patrick se llenaron de confusión y dolor cuando se volvió hacia su madre, pero antes de que ella pudiera responder, Rebeca entró en la habitación con el rostro enrojecido por la ansiedad. Miró el vial e inmediatamente sus defensas se derrumbaron. Yo lo hice, confesó Rebeca, con la voz temblorosa. Nosotros solo queríamos sacar a Caroline de la escena. Patrick, él merece a alguien mejor, alguien de nuestro círculo, alguien más adecuado. Caroline, ella no es la indicada para él. A Caroline se le revolvió el estómago ante esas palabras, pero permaneció en silencio y dejó que Rebeca continuara. La expresión de Marta se endureció cuando se puso de pie y enfrentó a Patrick con un aire frío y defensivo. No se trata de Caroline, se trata de lo que es mejor para nuestra familia. Las tradiciones importan. No podemos simplemente dejar que nadie entre en nuestro linaje. Caroline no es quien pretende ser, Patrick. Ha sido cegado por el amor. Solo estaba tratando de protegerte para evitar que esta familia se desmorone. Ella no pertenece aquí. Las palabras eran venenosas, cada una destinada a herir, pero Caroline se mantuvo firme, su ira hirviendo bajo su exterior tranquilo. No se trataba solo de ella, se trataba de Patrick y su futuro. Las manos de Patrick se cerraron en puños y su rostro estaba pálido mientras absorbía todo el peso de la conversación. La traición de su madre y su hermana fue más profunda de lo que podría haber imaginado. El hombre que alguna vez estuvo tan seguro de la lealtad de su familia, ahora se sentía como un extraño en su propia vida. Ya no sé quién eres, susurró Patrick, con la voz llena de incredulidad mientras se volvía hacia Marta. Has pasado años diciéndome qué es mejor para mí, pero esto no solo fue cruel, sino imperdonable. La mirada de Caroline se suavizó al ver a su marido luchar con sus emociones, pero por mucho que sintiera el dolor por el que él estaba pasando, sabía lo que había que hacer. No voy a presentar cargos, dijo Caroline, con voz firme, aunque le dolía el corazón por la enormidad de lo que había sucedido. Esto es un crimen, pero no te haré pasar por eso, no a menos que sea necesario. Patrick la miró sorprendido y luego asintió. Su respeto por ella iba en aumento. Pero esto termina ahora. Hemos terminado, mamá. Hemos terminado, Rebeca. Su voz se quebró al decir las palabras, pero no hubo vacilación. Nunca volveré a hablar con ninguno de ustedes a menos que muestren verdadero remordimiento. Caroline puso su mano suavemente sobre la de él, apretándola mientras hablaba. La finalidad en su voz era clara. La relación había terminado, no habría reconciliación a menos que su madre y su hermana estuvieran verdaderamente dispuestas a reconocer la profundidad de su traición.
y Caroline sabía que eso era poco probable. Patrick y Caroline se dieron vuelta para irse, el peso de la conversación flotando en el aire, pero a medida que avanzaron hacia el futuro, de la mano, ambos supieron que eran más fuertes que nunca. La oscuridad que había amenazado con separarlos solo había hecho que su vínculo fuera más inquebrantable. Habían pasado meses desde el enfrentamiento con Marta y Rebecca, y Caroline y Patrick habían encontrado una nueva sensación de paz. Sus vidas, aunque alteradas para siempre por la traición, también se habían transformado. El peso tóxico de la familia de Patrick ya no era una presencia diaria y, por primera vez en años, eran libres de construir su futuro juntos. Una mañana, mientras el sol se filtraba a través de las cortinas, Caroline estaba sentada a la mesa de la cocina, con la mano apoyada suavemente sobre su estómago. Patrick, ocupado preparando café, hizo una pausa al notar la suave sonrisa en su rostro. Su ceño se frunció por un momento, luego sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de la verdad. ¿Estás embarazada?", preguntó con la voz llena de emoción. Caroline asintió, sus ojos brillaban de felicidad. «Sí, vamos a tener un bebé, Patrick». Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras cruzaba la habitación y se arrodillaba junto a ella, uniendo su mano a la de ella en su creciente vientre. En ese momento todo se sintió bien. El pasado, la traición, el dolor, parecía distante. Estaban avanzando y su futuro estaba lleno de promesas. Patrick había crecido de una manera que nunca esperó. Ahora entendía plenamente lo importante que era Caroline para él. Ya no permitiría que la toxicidad de su familia envenenara su relación. Su lealtad era inquebrantable y su amor por Caroline más fuerte que nunca. Habían capeado la tormenta y juntos habían salido más fuertes. Su vínculo, inquebrantable y sólido, se convirtió en la base de su nueva vida. Ya no estaban agobiados por el juicio y la manipulación del pasado. Juntos criarían a su hijo, crearían nuevas tradiciones y afrontarían el futuro con optimismo. Mientras Caroline y Patrick estaban sentados en su porche una tarde tranquila, mirando el sol hundirse en el horizonte, no pudieron evitar reflexionar sobre todo lo que habían pasado. El dolor, la traición, todo parecía tan abrumador en ese momento, pero ahora, mirando hacia atrás, los había llevado a este momento. La oscuridad que habían enfrentado solo había fortalecido su vínculo y su amor mutuo más profundo. Patrick apretó suavemente la mano de Caroline, su voz llena de tranquila resolución. «Lo hemos logrado juntos». Caroline asintió, con el corazón lleno. «Y seguiremos avanzando, pase lo que pase». Ya no vivían bajo la sombra de la influencia de su familia, ya no dejarían que nadie dictara su felicidad o su futuro. Lo que importaba ahora era el amor que se tenían el uno al otro, la confianza que habían construido y la familia en crecimiento que estaban a punto de formar. Su viaje no había sido fácil, pero los había llevado a un lugar donde el amor, la lealtad y la confianza eran las piedras angulares de sus vidas. Y cuando miraron hacia adelante, quedó claro, el futuro era brillante y juntos podrían afrontar cualquier cosa.